Bienvenidos a El Debate, un espacio de intercambio intelectual y contraste de perspectivas sobre nuestro material de origen. Y bueno, cuando pensamos en la medicina moderna, solemos tener una expectativa de, digamos, precisión absoluta y clínica, ¿no? Claro, vas buscando respuestas exactas. Exacto. O sea, si tienes una dolencia física, vas al médico, te toman una radiografía, identifican la fractura y te dicen que hueso está roto. Es una transacción fría y binaria. ¿Estás sano o pues estás enfermo? No hay puntos medios ahí. No los hay. Sin embargo, cuando intentamos trasladar esa misma precisión diagnóstica al ámbito de la moralidad humana y examinamos los textos antiguos, esa claridad a menudo choca violentamente con el ego humano. Totalmente, porque a nadie le gusta el diagnóstico moral. Así es, y por eso hoy nos sumergimos en el análisis de 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 11, poniéndolo en paralelo con el decálogo de Éxodo 20. Y lo hacemos para abordar una pregunta, fundamental. ¿Cuál es el propósito real, o sea, la función operativa de la ley de Dios? Y fíjate que es una pregunta fascinante, porque a simple vista la respuesta parece obvia o dogmática. Pero cuando te detienes a analizar la crisis sociológica e institucional de la Iglesia en Éfeso durante ese periodo, pues el asunto se vuelve increíblemente complejo. Sí, adquiere muchos matices. Exacto, porque no estamos hablando solo de reglas abstractas, no, sino de cómo se estructura una comunidad entera. Exactamente. Y, a ver, aquí es donde radica la tensión central de nuestro diálogo hoy. Desde mi lectura del texto, yo argumentaré que la ley opera fundamentalmente como un espejo. Es una herramienta de diagnóstico crudo, diseñada primordialmente para exponer la pecaminosidad de los transgresores y destruir cualquier ilusión de autojustificación. Y yo, por mi parte, argumentaré que si observamos el contexto institucional de Éfeso, el propósito legítimo de la ley trasciende el diagnóstico individual. O sea, funciona más bien como una barrera estructural y un filtro de sana doctrina para proteger a la comunidad de los falsos maestros. Pues, comencemos entonces desmenuzando estas posiciones. El texto que estamos analizando es, digamos, brutalmente explícito en su declaración inicial. Dice que la ley no fue dada para el justo. Una afirmación bastante fuerte. Muy fuerte. El autor no deja espacio para la ambigüedad. Traza una línea inconfundible y hace un inventario perturbador de la condición humana. Nos presenta una lista de pecadores que incluye a parricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos. Es una lista pesada. Sí. Y lo verdaderamente revelador aquí es que esta lista no es una colección aleatoria de crímenes antiguos. Mapea de forma directa y secuencial con los 10 mandamientos de Éxodo 20. Mi tesis es que el texto aborda la ley como un instrumento de humillación intelectual y espiritual. A ver, ¿cómo lo aplicas al contexto de Éfeso específicamente? Pues piensa en el problema psicológico que tenían ahí. Tenías a individuos que querían el título de doctores de la ley. Se percibían a sí mismos como intelectualmente superiores, ignoraban su propia bancarrota moral y usaban la estructura de la ley para ganar estatus. Claro, buscaban el aplauso y la preeminencia en el púlpito. Exacto, tejiendo fábulas y genealogías interminables. Ignoraban el mecanismo central. La ley no existe para adornar el corazón humano con títulos pomposos, ¿verdad? Existe para diagnosticar una enfermedad fatal. Como el médico que mencionaba al principio, no viene a dar palmadas en la espalda, sino a amputar el ego de los que padecen la enfermedad del pecado. Bueno, yo lo abordo desde un ángulo distinto. Y no minimizo el peso de esa radiografía moral, ¿eh? Es innegable que el texto hace ese diagnóstico. Sin embargo, siento que el enfoque no puede limitarse a la condición del individuo aislado frente al espejo. ¿A qué te refieres? A que el hilo conductor de la advertencia de Pablo a Timoteo es la salud institucional de la Iglesia. Él le ruega que se quede en Éfeso por una razón intensamente pragmática, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. El texto afirma tajantemente que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Ok, pero ¿cuál es ese uso legítimo para ti?
Mi tesis es que el uso legítimo de la ley es ante todo la preservación de esa sana doctrina. Y aquí es vital hacer una pausa en la terminología, porque la palabra sana en su idioma original tiene una connotación estrictamente médica, se refiere a lo higiénico, a lo saludable. Ah, entiendo la conexión. Sí, porque los falsos maestros no solo estaban perdidos en su propio ego, actuaban como patógenos ideológicos, ¿sabes? Estaban provocando disputas y pleitos que destruían la edificación de la comunidad. Entonces lo ves como una métrica institucional. Exactamente. Por lo tanto, el propósito fundamental de la ley no es solo diagnosticar una vez y ya, sino servir como un estándar, una métrica continua de evaluación. Garantiza que la motivación de quienes enseñan sea el amor nacido de corazón limpio, filtrando a aquellos que solo buscan el beneficio personal. A ver, entiendo por qué te inclinas hacia esa lectura, especialmente viendo el desastre organizacional que tenían. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. Dices que la ley es una barrera protectora, una especie de filtro institucional. Así es. Pero la historia nos demuestra constantemente que cuando usamos la ley principalmente como una barrera externa, terminamos aislando a las comunidades y creando sectas farisaicas. O sea, ¿cómo evitas ese pantano del legalismo? Pues, Expulsa a los que se consideran justos de la ecuación. Bueno, es que yo creo que hay que definir quiénes son esos justos. Es que quienes asumen que la ley es una herramienta de gestión para los buenos, caen en la misma trampa que estos falsos maestros. Ellos preferían contar un cuento o inventar mitologías teológicas para mantener a la audiencia entretenida. Asumían que los rudos mandatos no aplicaban a sus corazones. Se creían por encima de la regla. Totalmente, pero el apóstol enumera a transgresores y desobedientes, impíos y pecadores. Son personas que quebrantan directamente la primera tabla de la ley. Tienen otros dioses, se hacen imágenes mentales de un dios a su conveniencia y son tan profanos como Esaú, que cambió su primogenitura por un plato de comida. La ley apunta a la yugular de ese engaño personal, no solo a la estructura administrativa. a ver, no termino de compartir esa lectura y déjame decirte por qué. Estás asumiendo que los justos a los que se refiere el texto de manera retórica son una categoría real de personas impecables que no necesitan la ley. No impecables, pero los que se percibían así. Claro, pero toda la teología paulina subyacente nos recuerda que universalmente todos han pecado. Los llamados justos en Éfeso, esta élite intelectual que mencionas, eran en realidad transgresores disfrazados. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y, de hecho, el texto ilustra magistralmente cómo violaban el 9º mandamiento al enseñar ficciones y falsos testimonios desde una posición de autoridad. Y el 10º mandamiento por su codicia. No codiciaban la esposa del prójimo, codiciaban el ministerio, el poder y la autoridad. No les bastaba el mensaje central. Querían ser los protagonistas, sí. Exacto. Entonces, cuando leemos esa lista aterradora, que por cierto incluye crímenes espantosos como los traficantes de esclavos o secuestradores que violaban el 8º mandamiento, no es solo un diagnóstico clínico del individuo, es una advertencia sociológica. ¿Sociológica en qué sentido? Nos está demostrando exactamente en qué se convierte una sociedad o una comunidad cuando pierde su ancla doctrinal. La ley es la barrera que evita que la iglesia se deslice hacia esa anarquía moral absoluta. No es fariseísmo, es simple supervivencia comunitaria. Pero espera, hablas de higiene institucional y de supervivencia comunitaria. El problema es que esa misma institución está compuesta por individuos que, según la propia confesión del texto, están profundamente rotos desde su origen. Sí, todos lo estamos. Entonces, si la base, o sea, el corazón humano, está podrida, ¿cómo puede una simple barrera externa mantener la casa en pie? No es que la ley evite la anarquía organizando a la sociedad desde fuera, es que tiene que exponer la anarquía que ya habita en el interior de cada persona. A ver, explícame eso. Hay una analogía técnica que ilustra esto a la perfección. Imagina un ventilador con el motor desvielado y las aspas trabadas. Gira con muchísima dificultad, hace un ruido espantoso y huele a quemado. Tú puedes acercarte, forzar las aspas a girar con tu mano y desde lejos parecerá que está funcionando. Claro, la modificación de conducta externa. Exactamente. Esa es la barrera externa, pero el mecanismo interno sigue arruinado.
Así describe el texto al corazón humano. Si alguien tiene la cara sucia y todos a su alrededor son ciegos, nunca sabrá que está sucio. Necesita un espejo, y la ley es ese espejo. Un revelador de la realidad. Sí, uno no conocería la codicia humana en su raíz si la ley no dijera tajantemente «no codiciarás». Pero aquí está la clave psicológica, y es fascinante. Cuando la ley actúa como espejo y nos muestra nuestra miseria, nuestra primera reacción humana no es buscar jabón, es intentar romper el espejo. ¡Wow! Eso es muy cierto. Por eso los falsos maestros en Éfeso intentaban diluir la ley con fábulas. Querían un espejo curvo, uno de esos espejos de feria que los hiciera ver altos y delgados moralmente. Un espejo real no tiene la capacidad de lavarte la cara. Solo expone la suciedad con tal brutalidad que te obliga a buscar el evangelio. La ley diagnostica, te quiebra, pero no cura. Ese es un argumento convincente, lo admito. Pero ¿has considerado que la justificación sin santificación es pura ficción? ¿Cómo? O sea, declarar a alguien perdonado sin que haya un cambio real y sostenido en su comportamiento no encaja en este marco de pensamiento. Acepto plenamente la genialidad de la analogía del espejo. Es innegable que la ley revela el pecado. Pero si limitamos la función de la ley a un mero espejo estático en la pared, ignoramos la otra metáfora vital. ¿Te refieres a las barreras? Si la ley, operando como barreras de contención a ambos lados de un camino estrecho, en un precipicio. El creyente, una vez que se ha mirado en el espejo, ha reconocido su suciedad y ha acudido al Evangelio para ser limpiado, no se queda estático frente al lavabo. Sigue caminando en comunidad. Pero la motivación ya no es la ley. No, pero la ley asume un rol diferente. Nos dice no cuando nos acercamos peligrosamente al abismo de nuestra propia naturaleza. El texto nos advierte específicamente de aquellos que, habiéndose desviado, se apartaron a vana palabrería. Sí, menciona esa vana palabrería. Pues si la ley fuera solo para el momento del impacto inicial, Pablo no tendría que encargarle a Timoteo que corrigiera constantemente a una congregación que ya había creído. Es una función protectora continua. Las barreras en una carretera de montaña no están ahí para insultarte, están ahí para evitar que te mates en la siguiente curva. Fíjate que no me convence del todo esa línea de razonamiento, porque en la práctica asume que el corazón humano regenerado ya no busca formas de burlar esas barreras. Y ahí corremos el riesgo gravísimo de caer en lo que hemos llamado el pantano del legalismo. Pero es que sin barreras hay caos. Sí, pero si la ley se convierte en esta herramienta de uso continuo, principalmente para medir el comportamiento, en lugar de ser un puntero implacable que nos recuerda nuestra constante dependencia de la gracia, terminamos exactamente como los antagonistas de nuestro texto. Ellos creían que podían domesticar la ley. Bueno, ellos la manipulaban para su beneficio. Exacto. La interpretaban, creaban subreglas. Hay una ilustración muy gráfica sobre esto. Imagina una mujer que recibe unos cuchillos de cocina de altísima calidad como un regalo de bodas, dados con puro amor. Pero un día, un intruso entra, toma esos mismos cuchillos y los usa para cometer un crimen. Pervertir la herramienta original. Totalmente. Al criminal no le importaba en absoluto la intención del artesano. Los falsos maestros operaban exactamente igual. Tomaron la ley, que es un regalo divino para revelar la verdad, y la usaron para matar espiritualmente a la congregación, imponiendo cargas. El peor uso de la ley no es ignorarla, es el autoengaño religioso. O sea, maquillar el egoísmo con buenas acciones. La ley tiene que aterrizar siempre con todo su peso para aniquilar ese engaño. Es como intentar entrar a un estadio con un boleto partido a la mitad. El guardia no te va a dejar pasar solo porque tienes un pedazo. No puedes presentar un estándar moral diluido y esperar que funcione ante una exigencia absoluta. Claro, entiendo la analogía del boleto partido, pero fíjate que es precisamente por el peligro latente de esos boletos partidos y de los líderes tóxicos que la Iglesia necesita la ley como una estructura objetiva de evaluación. Tú pones todo el énfasis en la ley pesando sobre la conciencia del individuo, y eso es válido.
Es que ahí empieza todo. Sí, pero el texto nos arrastra inevitablemente a una aplicación corporativa. Nos propone un test exhaustivo, un sistema de auditoría que la congregación debe usar para examinar a quienes reclaman autoridad. Y esto no es un problema aislado del siglo I, ¿eh? No, para nada. Se ve todo el tiempo. Esta vana palabrería de la que habla el texto la vemos hoy en cualquier organización donde los líderes usan el reglamento interno para su beneficio personal, creando laberintos de sana doctrina que nadie más puede navegar. Las preguntas que surgen del texto son la defensa de la comunidad. ¿Cómo cuáles preguntas, digamos? Pues la enseñanza de este líder es acorde a la doctrina higiénica. ¿Su vida demuestra un corazón limpio o es pura actuación? La ley, usada legítimamente, empodera a la base de la congregación para auditar a sus cúpulas. Sin la ley estructurando estas métricas, el carisma gana siempre. A ver, observo cómo entrelazas de manera muy astuta la evaluación pastoral con los mandamientos. Y te concedo que el texto eleva el estándar de forma dramática. La tradición en la que se enmarca este texto amplifica la ley. Al referirse al sexto mandamiento, no matarás, el estándar dictaminado establece que cualquiera que albergue un odio profundo ya es culpable en su interior. Sí, la internalización de la regla. Exacto. Lo mismo ocurre con el séptimo mandamiento. Condena toda la arquitectura mental de la inmoralidad. El perjurio del que hablas atrapa en su red a aquellos cuyas acciones contradicen las verdades que afirman defender. Mi punto, y aquí es donde difiero de que sea un simple manual de recursos humanos para la Iglesia, es que este nivel de escrutinio es tan absolutamente devastador que su objetivo principal no puede ser crear una lista de verificación práctica. ¿Por qué no? Si te da los parámetros. Porque si aplicamos este estándar ampliado a la mente y al corazón, el resultado matemático es que literalmente nadie califica por sí mismo. Nadie sobrevive a esa auditoría interna. Por lo tanto, la ley expone que todos, especialmente los supuestos maestros, están fundamentalmente destituidos. Por eso insisto, su función primaria tiene que ser la de un destructor implacable de la soberbia humana. Nos nivela a todos en el piso de la necesidad. Bueno, yo lo abordo desde un ángulo distinto precisamente por esa totalidad devastadora que mencionas. No estamos en desacuerdo sobre la incapacidad humana. Acepto que nadie califica por su propia perfección. Con una sola mentira elaborada ya eres un infractor total del noveno mandamiento. No hay pecados menores, digamos. Exacto, es una falla sistémica. Pero notarás que el autor del texto introduce un contraste que lo cambia todo en el versículo 5. Dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Sí, la soberbia es aniquilada por el espejo, pero el resultado final no es un vacío existencial. No nos dejan simplemente llorando en el piso. Claro, tiene que haber un fruto. Exactamente. La ley, cuando se usa legítimamente, debe producir un fruto sociológico y espiritual muy específico. Piensa en el contraste. Los falsos maestros producían divisiones, estrés constante, su doctrina era patológica. El uso legítimo de la ley, por el contrario, fomenta una doctrina higiénica que estabiliza a la comunidad. Protegiendo al entorno, Sí, no se trata solo de que el espejo exponga la suciedad. Se trata de que las barreras protegen las fuentes de agua limpia de la Iglesia, para que los estafadores ideológicos no las contaminen con sus genealogías y disputas estériles. La ley preserva el ecosistema donde el amor verdadero puede florecer. Esa transición que haces hacia el amor nacido de corazón limpio es un punto de anclaje crucial. Y creo que al llegar a este punto de nuestro análisis, es evidente que ambos estamos observando las dos caras inseparables de una misma moneda. Definitivamente, son dos funciones complementarias. Así es. Para recapitular mi posición y cerrar mi argumento, el análisis profundo de 1 Timoteo 1 a la luz de Éxodo 20 nos revela a la ley, ante todo, como el gran e ineludible destructor del autoengaño humano. Es ese espejo inflexible que no te permite ignorar la suciedad de tu propio rostro, por más doctorados que te cuelgues. Expone la raíz podrida del egoísmo humano. Y no deja a nadie escapar de esa realidad. A nadie.
sacando a la luz incluso las rebeliones más sutiles, para dejarnos sin ninguna otra opción lógica más que la dependencia absoluta en la gracia y el Evangelio. La ley destroza el espejismo de que el ser humano puede salvarse a sí mismo, revelando el motor desvielado que todos llevamos dentro. Y bueno, desde mi trinchera, sin minimizar ni un segundo la gravedad de ese diagnóstico aplastante, yo sostengo que la verdadera genialidad estratégica de estas instrucciones radica en otorgarle a la ley una función protectora. Es la higiene doctrinal de la que depende la supervivencia del grupo. El filtro vital. Exacto. Al establecer estos parámetros claros, la ley le permite a la congregación navegar a través del narcisismo y la vana palabrería. Pone las barreras necesarias en los bordes de ese camino estrecho, proveyendo a los miembros el marco conceptual para auditar a sus líderes y asegurar que la comunidad sea guiada desde una fe auténtica. En lo que ciertamente convergemos de manera absoluta, y lo que el texto deja como una advertencia atemporal, es el enorme peligro subyacente. O sea, la ley por sí sola, divorciada del perdón y aislada de la gracia, se convierte rápidamente en un pantano asfixiante. Totalmente. Esos líderes en Éfeso son la prueba de que tratar de imponer moralidad sin transformar primero el corazón produce orgullo e hipocresía, jamás verdadera santidad. Estoy convencido de eso. Un uso ilegítimo de este marco normativo crea invariablemente una de dos cosas: o una religión de cargas psicológicas insoportables que aplasta a la gente, o una élite de arrogancia ciega que se cree superior al resto. Nuestro intercambio de hoy demuestra la inmensa complejidad sobre cómo los estándares interactúan con nuestra naturaleza. Y esa profunda tensión entre la necesidad de una exposición cruda e individual y la urgencia de una protección comunitaria es algo que dejaremos sobre la mesa para que cada uno de ustedes analice. Les invitamos a seguir explorando las capas de este material sin declarar que existe una única dimensión para entender este dilema. Porque a fin de cuentas la disonancia cognitiva nos alcanza a todos, ¿no? Cuando te enfrentas a una regla inquebrantable, la pregunta sobre cómo reacciona tu propio ego permanece. Así es. La próxima vez que te topes con un estándar moral absoluto que te incomode, valdría la pena preguntarte, ¿estás intentando torcer y usar ese estándar como un cuchillo para esculpir tu propia gloria y juzgar a otros? ¿O permitirás que sea el espejo que te revele tu desesperada necesidad de ayuda externa? Gracias por acompañarnos en El Debate.